lindo globito, ¡pum!, reventó. Mi lindo globito de rojo color subía y subía para ver el sol. De pronto Vale. escapó, no sé qué sucedió. Mi lindo globito. No, Globito. globito, ¡Pum! globito. De pronto Porque mira, reventó. hoy vamos a hablar de globitos. De globitos. Sí, lo ¿Cómo que son va- esos globitos? Lo que me ha costado inflar este globito no te puedes ni imaginar. ¿Sí? Porque estos son de esos globitos para rellenar con De agua. Pero no lo No, traje de aire. rellenado con agua por ¿Por una qué? sencilla razón. ¿Por qué? Porque si hace pum, ¿sí? Se vuelve un desastre. Claro. Y de los globitos que vamos a hablar, cuando hacen pum, se vuelve un desastre. ¿Sí? Así que bueno, dejamos aquí este globito, ¿sí? Y ya está. Porque hoy vamos a hablar de aneurismas. Oh, ¿Sí? oh, Aneurismas. ¿Sí? Y las aneurismas son finalmente pequeños globitos, dilataciones que se producen en una arteria, que se llenan de sangre y que se forma a partir de las paredes de un vaso sanguíneo, en este caso de una arteria específicamente. Y cualquier arteria de cualquier parte del cuerpo lo puede producir. Sin embargo, pues hay sitios donde son más frecuentes. Casi siempre. Eso es como tú dices, tú no dices un pañal para bebés, tú dices Dodot. ¿Sí? O no dices pan de molde, sino dices pan Bimbo. Sí. ¿Sí? Pues esto es lo mismo. Cuando tú dices aneurisma, todo el mundo piensa en la unidad sellada, un Pero aneurisma no. craneal o cerebral. ¿Sí? Pero no tal vez son los más frecuentes, porque un aneurisma craneal pues está entre el 1 y el 4% de la población, que fíjate que es un montón de gente. ¿Sí? Pero eso entre las personas que tienen factores de riesgo. Pero los que no tienen factores de riesgo están sobre el 2% de la población, que también es otro montón de gente. Bastante. ¿Sí? Y de ese montón de gente, pues las mujeres son más propensas a tenerlo que los hombres. En una proporción de 3-2. ¿Sí? Pero bueno, ahora, también tenemos que decir que los aneurismas craneales son más frecuentes o aparecen más frecuentemente entre los 35 y los 65 años, siendo la media sobre los 50, pero que pueden aparecer a cualquier edad, desde 0 añitos hasta 110, si te parece bien. ¿Sí? Pero cualquier edad. ¿Cuál es la jodienda que tienen todos estos aneurismas? No dan señales. Nada. No dan señales. Normalmente no dan señales. En niños son más raros y se asocian casi siempre a malformaciones vasculares, pero no quiere decir que no. Mira, a los gringos que les encantan las estadísticas de todo lo habido y por haber, ellos dicen que 1 de cada 250 personas mayor de 60 años morirá por un aneurisma. Carajo. Eso es un montón. Es que Pero decir, es la un estadística montón. está fuerte ahí. Es Sí. fuerte. Y muchos de esos serán, ellos hablan de aneurisma, ¿sí? No estamos Ce- diciendo ni cerebral ni nada, nada. aneurisma. De los cuales la mayoría serán por un aneurisma aórtico. Abdominal. Abdominal. ¿Ves? Y dicen ellos que normalmente hay 15,000 casos nuevos de aneurismas en Estados Unidos, que es un montón. ¿Sí? Mucho. Claro, es que, mira, esta parte de los datos son un poco aburridos. ¿sí? Pero es interesante Pero es interesante tenerlos. porque hay que saber. Sí, mira, en Estados Unidos, porque es que ese tipo de estadísticas no las llevan sino ellos. ¿Sí? A los demás parece que les parece tonto ponerse a averiguar estos detalles, pero ellos dicen que hay 6 millones de personas en Estados Unidos que tienen un aneurisma cerebral no roto. Es decir, tú puedes andar por la calle con tu aneurisma y no sabes que lo tienes, pero ellos han calculado que 6 millones de personas tienen un aneurisma cerebral no roto. ¿Sí? Es decir, 1 de cada 50 personas. Es mucho. Eso es mucho. ¿Sí? Ahora, como ya decíamos, son más comunes en las mujeres, ¿sí? Y que aproximadamente un 10-15% de los pacientes puede que tengan más de uno, ¿no? Con lo cual la cosa pues se complica Pero, mijito, otro poquito. ¿Sí? Y el 15% de los pacientes con aneurisma cerebral roto, y supongamos que la situación sea la buena, porque hay situación buena y situación mala. La buena, que es la hemorragia subaracnoidea, llegarán muertos al hospital. El 15%.
¿Mm? Porque entonces es una urgencia, una emergencia, pero de De vamos ya para cagando leches, pero ya. ¿Sí? Ahora, la muerte se produce en la parte buena, que es la hemorragia subaracnoidea, pues porque hay un sangrado masivo, se produce una compresión del cerebro, el cerebro se hernia y fuera. En la mala, ese sangrado no es subaracnoideo, es decir, no está en la porción externa Ok. del cerebro, sino que puede producirse en la porción interna del cerebro, con lo cual quedas out automáticamente. Es decir, es muy, muy, muy raro que una persona con una hemorragia intracerebral sobreviva. Es muy raro. Y los que sobreviven les cuesta y quedan con mucho problema. Es decir, muchos de estos pacientes que logran llegar al hospital y que tienen una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intracerebral, ¿sí? Pues el 50% tiene la probabilidad de fallecer en los siguientes 30 días posteriores al evento. Es decir, el riesgo no desaparece No. con que Y llegues al 30 días hospital. es mucho Por tiempo eso, también. no desaparece con que llegues al hospital y no desaparece con que te estén tratando. Porque, por ejemplo, en una hemorragia subaracnoidea, el tratamiento urgente es hacer una creotomía, limpiar eso, sacar el alta, evitar la presión intracraniana, y tratar de que la persona vuelva a tener su cerebrito más o menos, ¿sí? Pero también es muy cierto que una buena porción, ¿sí? El 30% tienen el riesgo de sufrir una nueva hemorragia entre las 2 y las 4 semanas siguientes. Ahí está jodiendo. Eso. Entre el 20 y el 40% que reciben un tratamiento, salen bien y no tienen problema ninguno, pues pueden morir a los 6 meses por otra hemorragia, por otro aneurisma que se puede formar. ¿Sí? Y hay una fracción, sobre todo los que han tenido esas hemorragias subaracnoideas que se cronifican, porque puede pasar eso. Tuviste una hemorragia subaracnoidea, tuviste un episodio de qué dolor de cabeza, qué jodida, cómo me siento de mal, y de pronto fue cediendo, y como mucha gente que se te aparece a las 3 de la mañana a las urgencias, es que era por ver si se quitaba. Entonces, ¿por qué no vino antes? Pues por ver si se quitaba. Pues esto pasa muy frecuentemente. Por ver si se quitaba, finalmente termina por quitarse y comienzas a tener un hematoma subdural crónico que va a producir un montón de secuelas neuropsicológicas que pueden ser permanentes, más si esa hemorragia es intracerebral. Ese sí que deja secuelas neurológicas permanentes normalmente. ¿Sí? Así que ahora también son muy frecuentes los aneurismas abdominales aórticos, los aneurismas del callado aórtico, que son menos, digamos, espectaculares que los abdominales, ¿sí? Los del circuito esplénico, pero el problema es que todos estos aneurismas que hemos mencionado, todos los puedes haber tenido toda tu vida sin haber sabido nunca que lo tenías, y que porque no dan síntomas. A veces sí que dan síntomas, pero no relacionados con el problema vascular, sino pueden dar síntomas relacionados con los órganos que pueden estar afectando. Es decir, tienes un aneurisma del callado aórtico y entonces te está produciendo una compresión venosa, o te está produciendo microsangrados en el abdomen y entonces te produce episodios de dolor abdominal que simulan una peritonitis, pero que no lo son, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ese tipo de problema existe. Ahora, hay para que se denomine que esto es un aneurisma, pues tiene que ser un globito que se forma a partir de todas las capas de la arteria, la que sea, ¿sí? Porque puede haber pseudoaneurismas que se forman simplemente porque se hernia una capa sobre la otra, que no es un aneurisma verdadero, o aquellos que cae una gotita, cae otra gotita, y va formando como una bolita alrededor de la arteria, que cuando tú haces la radiografía parece que fuera un aneurisma, pero no lo es. Que ese es el falso aneurisma. Y los aneurismas verdaderos pueden ser de dos tipos. O el sacular, que es un globo tal cual, ¿sí? O el fusiforme, que es como un globo, pero es una dilatación. Los saculares son más frecuentes aquí arriba, en el cráneo, y los fusiformes son más frecuentes en el abdomen. ¿Sí? Okay. Ahora, estos aneurismas abdominales tienen una jodienda adicional,
y es que se van dilatando con el tiempo, pero pueden producir un fenómeno que se llama disecación de la aorta. Es decir, bien, se va dilatando, y de pronto una capa de la pared arterial se despega y se va abriendo, se va formando un espacio virtual que se tiene. Sí. El organismo no le gustan los espacios virtuales. Lo rellena con algo. Y cuando lo rellena con algo, pues entonces comienza a producirse un aumento de la presión con una situación desecante cada vez mayor. Pour myself a red balloon out of blue surprise. In the red balloon, filling up my eyes. Took a love light from my eyes, blue surprise. We met as friends, you were so easy to get to know. Will we see one another again? Oh my, I hope so. Bought myself a ring. ¿Cómo se llama esa canción? Porque ni conozco al cantante, mi amor. Bobby Darling. Uf. No sé, eso es de Mira, tu época. No, que va. Ajá. Bobby Darling fue un cantante que estuvo a la par de la época de Gris y todo esto. ¿Sí? Claro, lo que ¿En pasó es dónde? que ¿Aquí en Europa? en los Yunates. En los United. Sí, y Bobby esta, Darin. claro, ¿Y cómo se llama la canción? esta se llama Red Balloon, globo rojo, Globo Rojo. globo rojo. Sí, adivina por qué globo rojo. Me lo imaginé, ya está. Tenía que haber sido rojo. Ahora, el punto es que si hablamos de síntomas, de presentaciones clínicas, hombre, sí que puede haber alguna presentación clínica, ¿sí? Es decir, son aneurismas que al ir creciendo a veces pueden sangrar una gotita por aquí o por allá y producir una irritación local, o pueden ir produciendo un fenómeno de masa, de compresión sobre algo en la zona en la que Vale. ellos están. Entonces, pues pueden producirse, por ejemplo, cuadros clínicos como tengo fatiga, tengo problemas de oído o problemas de equilibrio. El más común son problemas de visión, ¿sí? O tengo problemas al hablar porque me cuesta trabajo, o tengo un dolorcito de cabeza que no como se me va. jode y no se va, y a veces es más, a veces es menos. Pero lo cierto es que 90% de los aneurismas son un hallazgo. Estás Eso haciendo sí me otra consta, cosa, sí. estás haciendo otra cosa, Y apareció. y ahí dices, ay, mira, joder, si aquí hay un aneurisma, ¿sí? Entonces es muy común. Ahora, si ese aneurisma se rompe, ¿sí? Pues el cuadro clínico es un dolor de cabeza intenso, ¿sí? Puede haber una pérdida de visión instantánea, que se llama una amaurosis, o puede haber una visión doble, y que estás bien y de pronto ¡bum!, comienzas a ver todo doble, todo distorsionado, ¿sí? O hay una rigidez en el cuello como si hubieras hecho una meningitis, porque en el fondo puede haber una pequeña meningitis por la irritación que Sí. produce la sangre sobre las meninges, o es un dolor muy localizado encima de los ojos, como si fuera una sinusitis, ¿sí? Entonces son cuadros clínicos ese. Pero lo normal, lo habitual para un aneurisma que se rompe es cuadro súbito con muerte súbita. Es la primera causa de muerte súbita del adulto. Mira tú. Yo creo que casi todos en algún momento hemos oído la historia, ¿sí? Porque yo sí la viví de frente. El amigo que se casó, se fue de luna de miel, después de hacer lo que tenían que hacer, ella dijo, voy a ir a hacer pipí, y no llegó al baño. Plus. Patapum, cayó al suelo, sin dolor, sin grito, sin nada, y cuando él se levantó a auxiliarla, ya estaba muerta. Eso es una cosa que aparece mucho en los aneurismas. Incluso, mira, en los aneurismas abdominales es tremendo porque son situaciones en las cuales de pronto la persona está bien
Y ¿tú te acuerdas la historia esa que tienen de Houdini, de por qué se terminó ahogando en sudeste, Y que no se dio fue- un golpe en el abdomen Sí, y, porque tenía y una entonces peritonitis. porque tenía una peritonitis? Pues esos traumas en un aneurisma abdominal pueden ser perfectamente mortales. Sí. Un golpe en el abdomen, Ya. rompes el aneurisma y te desangras en 0, y no hay nada que hacer. Ahora, no hay una real evidencia de por qué se producen. ¿Por qué se debilita una pared arterial en un sitio dado y por qué se produce? No hay una causa que se sepa. Tampoco hay una enfermedad específica que la produzca. Sí que hay situaciones favorecedoras. Ajá, ¿cuáles? ¿Sí? Entonces, mira, por ejemplo, los de toda la vida. Sí, Fumar. empecemos por ahí. La diabetes, la obesidad, la hipertensión, el tabaco, el alcohol, los aumentos de los niveles de colesterol, porque se producen las placas de ateromatosis, que esas sí debilitan las paredes arteriales. El déficit de cobre, porque produce un daño en la elastasa de las arterias. ¿Sí? Pero hay otros factores que son menos frecuentes, por ejemplo, los trastornos del tejido conectivo, que son hereditarios, como el síndrome de Ehlers-Danlos o el síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es más conocido porque tú ya sabes que todos esos larguiruchos, ¿sí?, kilométricos y flacos, pues todos tienen un síndrome de Marfan. La enfermedad renal poliquística, que es Sí. es más o menos frecuente, los que tienen una aorta estrecha por cualquier motivo, los que tienen una malformación arteriovenosa en el cerebro o en alguna parte del Del cuerpo, abdomen, claro. los que tienen un antecedente familiar de familiares que han tenido anteriormente aneurismas cerebrales, pues esa Eres más tendencia propenso. se puede heredar. Claro. Esta no me la preguntes por qué, pero los que tienen ascendencia finlandesa tienen más riesgo. Los finlandeses. Los finlandeses. ¿Por qué? No lo sé. No he podido encontrar la razón, Bueno. pero la estadística es la estadística. ¿Sí? Las mujeres son más propensas o los que tienen displasias fibromusculares también. Es decir, hay muchos factores que pueden involucrarse si lo hablamos sobre patologías. Pero también otra cosa muy frecuente son los traumas. ¿Sí? Entonces, traumas repetidos sobre una arteria, pues son muy frecuentes. Los barotraumas son los que más inciden en esto. Por ejemplo, ¿Qué es un barotrauma? un barotrauma, por ejemplo, es golpes secos a repetición, o el que hace submarinismo, hace un barotrauma, ok. o el que hace alpinismo, también hace un barotrauma, o curiosamente los que por algún motivo producen aumentos parciales de la presión de las arterias, en unos sitios sí y en otros no, por ejemplo en el embarazo. Ok. El embarazo produce un barotrauma, ¿sí?, sobre las arterias ilíacas y Eso femorales, iba a decir. porque aumenta la presión en el abdomen, disminuye en esa zona y aumenta después en las piernas. Efectivamente. Entonces eso produce también un barotrauma. Golpes sónicos, ¿sí?, producen un barotrauma frecuente. Rock and roll, niña. Rock and roll. Pero es que tú lo dices de una manera, golpes sónicos. Golpes sónicos, claro. Ay, el Dios. boom, boom, boom. Ah, ok, el ¿Sí? boom, boom. Eso. Todo eso va a producir ese tipo de circunstancias. Ahora, todo esto, incluso las placas arterioscleróticas, que ya lo dijimos, porque adelgazan la pared arterial, pues todo este debilitamiento de la pared arterial es lo que hace que la presión interna de la sangre que ejerce sobre la pared haga que se forme el globito. Y entonces ahí es cuando entra a jugar lo de la ley de Laplace. Cuanto más se infla el globito, Más propenso. más tensión recibe la pared, con lo cual más se debilita y más propensa se hace a que se rompa. Pero cuanto más se dilata, más dificultad tiene ese segmento de la pared arterial para nutrirse, con lo cual también se puede debilitar y entonces puede producirse que se rompa. ¿Ves? Eso es una parte que parece tonta y que explica por qué de pronto, en un momento insospechado, se rompe. Bueno.
imágenes que existen. Claro, este es un grupo colombiano que se llamaba La Banda Nueva. Tuvo una existencia muy corta, pero una influencia muy larga en el rock and roll latinoamericano. Sí. ¿Sí? Pero bueno, es que esto simplemente es porque a través de las imágenes es que llegamos al diagnóstico del aneurisma, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, la mayoría de las veces estás buscando otra cosa y te lo encuentras. Pero si lo estás buscando porque tiene un dolor de cabeza crónico, porque tiene un problema en No la lo visión, no sé, pues las técnicas para encontrarlo son estas: mundo de imágenes, la angiografía cerebral, el TAC con o sin contraste, los electroencefalogramas, que ahora son digitales, la resonancia magnética con contraste, o la angiografía magnética con contraste, que es una maravilla, porque eso no la tienen en muchas partes, pero es una maravilla porque produce unas imágenes en 3D espectaculares, ¿no? Pero eso requiere que tengas unos ordenadores igualmente espectaculares. El ultrasonido, que es muy bueno para el diagnóstico de los aneurismas abdominales, ¿sí? Entonces, todo este tipo de diagnósticos nos van a ayudar si por algún azar lo sospechas, ¿sí? Y el azar tiene que ser que aparezca, por ejemplo, un paciente de 65 años que, ¿cómo me duele la barriga? Es que a rato sí, es que no hay manera. Y vas y lo tocas y sientes ahí como un bultito pulsátil y dices, pues puede ser un aneurisma. Entonces levantas a hacer la eco. O de pronto es el paciente que dices que con frecuencia de pronto veo doble, veo borroso. Pues entonces llegas y dices, pues vamos a hacerle una angiografía a ver qué encontramos, o una resonancia con contraste a ver qué sale. Entonces, todo ese tipo de cosas nos ayudan a llegar al diagnóstico. Pero sí que es cierto que si estás en manos de un neurólogo que sea así malicioso, pues lo sospechará. Sí. ¿Sí? O que le guste ver. O que le guste ver, o que quiera ir un poco más allá, lo encontrará. Pero de resto, casi siempre es un hallazgo. Me lo encontré porque estaba buscando otra cosa. Otra cosa. Bueno, Camilo, y es que no como decir qué más, qué prevenir, ¿no? No hace nada. Nada, ¿cierto? el otro simplemente es el tratamiento, pero el tratamiento es cirugía. O lo clipas, o lo cortas, o lo tapas. O chao. Ahí está. Gracias, queridos amigos, por estar con nosotros hoy aquí en su magazine Más de Uno Puertollano. Nos conectamos la semana que viene, el lunes. Chao, feliz fin de semana. Para ver el sol, de pronto escapó, no sé qué sucedió. Mi lindo globito, ¡pum!, reventó. Mi lindo globito de rojo color. Subía y subía para ver el sol. De pronto escapó, no sé qué sucedió.